Hola y bienvenidos a Está de Peli, donde comparto mis reacciones y lecciones aprendidas, ya sea de una película o una serie. Así que sin más introducción, empezamos. Hoy en Esta de Peli quiero compartirles mis reacciones y lecciones aprendidas de la película Durante la Tormenta. Y algo muy extraño es de que en estos momentos hay una tormenta allá afuera. En fin, podrás ver esta película por Netflix. Es una película de suspenso, misterio, fantasía, drama y un poco de romance. Y bueno, trata sobre una tormenta que sucede 2 veces en 2 tiempos diferentes. ¿Cómo así? Bueno, 25 años para ser exactos. Y bueno, hay un asesinato y una niña desaparecida y los protagonistas solo tienen 72 horas para resolver los 2 casos. Me recuerda a la serie The Flash, donde Barry cambia el pasado y otra línea del tiempo es creada, pero en este caso deja de existir por completo la otra. Lo sé, es un poco confuso. Me tomó verla por segunda vez para entenderla. ¿Recuerdan cuando les mencioné mi película favorita? Porque les dije que era de esas pocas películas que no supe lo que había sucedido. O sea, que el final no me lo esperaba y que durante la película no lograba atinar lo que pasaría. Porque usualmente puedo adivinar, quizás porque pienso como escritora o es pura suerte, no lo sé. En fin, Durante la Tormenta es otra película que me dejó en shock y tuve que volver a ver. Y bueno, como les decía, la protagonista trata de salvar la vida del chico quien fue testigo del asesinato de su vecina, y por hacer eso ella cambia su propio futuro y se levanta el siguiente día con todo lo que quería en la vida excepto su hija, pero sí con las memorias de una vida que nunca vivió. Últimamente he escuchado algo similar en otra película sobre querer obtenerlo todo, y la pregunta que hacían en esta peli era si consigues todo lo que quieres, pero a cuestas de qué pierdes en el proceso de obtener lo que más quieres. Sí que me hizo pensar si lo que más quiero en esta vida o simplemente en este año me harán una mejor persona y ayudará a la gente que está alrededor de mí, o solamente me ayudará a mí. La película en sí no me enseñó mucho, o por lo menos eso fue lo que pensé. Verán, me llevó a pensar en eso, en que la chica obtuvo todo lo que quería menos tener a su hija. La diferencia aquí es que el personaje nada de eso le importó más que su hija. El amor de madre, no le importó poder vivir esta otra vida que muchos sueñan. Para ella lo más valioso era la vida de su hija. Es un nuevo año y ojalá que nuestros propósitos sean espectaculares y alcanzables, pero sin perder la esencia de lo que somos y sin perder lo más importante: nuestra relación con Dios, familia, amigos y nuestra salud. Otra cosa que me llevó a meditar fue sobre mis decisiones. En ocasiones he dudado en algunas decisiones que he tomado, como el colegio que estudié o la carrera que decidí tomar, y entre otras más. Pero llego a la conclusión, después de ver esta película, que si no hubiera estudiado en ese colegio, no hubiera conocido a mi mejor amiga, ni a mi mentora, que me motivó a estudiar cine, lo cual me llevó a otro estado y conocer grandes amistades, lo cual eso me llevó a donde estoy ahora, a conocer aún más amistades que pareciera que las conozco de toda la vida, y bueno, a estar más cerca de mis sueños y de mis logros. Así que, como dijo un amigo, deja de ver para atrás, pues te podrás perder lo que tienes enfrente. El hubiera ya no existe. Mira lo positivo, lo que tienes, y agradece. Y una amiga dijo lo siguiente: no vivas en el hubiera, mejor aprende de ellos, y a la otra, aviéntate para que ya no acumules tantos hubieras. Cómo me han ayudado los consejos de mis amigos últimamente. Así que escoge amistades que te suman, que te ayuden a ser mejor persona, y tú a ellos. Esto no lo aprendí de la película, pero sí lo he aprendido de la vida. Y bueno, esto es todo por hoy. Si aún no te suscribes a mi canal, no olvides hacerlo. Dale like y compártelo con alguien. Y si ya viste la película Durante la Tormenta, compárteme qué te pareció y qué fue lo que aprendiste. I'll be back con más episodios de Está de Peli. Nos vemos hasta la próxima. Adiós y muchas bendiciones.